¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Aquí comienza la cuarta parte del libro Malku Julián Tupac Katari, Volveré y seré millones, del escritor boliviano Alipio Valencia Vega. Espero que lo disfruten. Un abrazo. Los subhombres de América. El imperio de los incas ofrecía un estado de evolución inferior a las naciones del mundo occidental. Su organización económico-social fue magnífica porque todos sus habitantes tenían asegurado su bienestar. Empero, su técnica de producción era inferior a la europea y se relacionaba fundamentalmente con el trabajo del agro. El desarrollo de la técnica estaba en función de la tierra. Artes y oficios se vinculaban también estrechamente con las necesidades agrarias. Federico Engels situó a los quechuas del Tahuantinsuyo en el periodo medio de la barbarie, faltándoles completar este ciclo y el superior para ingresar a la etapa de la civilización, la cual se había realizado ya plenamente en Europa. Los quechuas, ya lo hemos dicho, no descubrieron aún el uso de la rueda y por eso sus transportes y sus trabajos lo realizaron con el simple esfuerzo de los hombres, concentrados en grandes multitudes. Mas el trabajo humano no era de tipo esclavista, como en Egipto de los faraones o en Grecia y Roma posteriormente. El trabajo de caminos, acueductos, puentes, edificios, etc. fue en beneficio social y los trabajadores recibían todo lo necesario para su subsistencia, en conformidad con las comodidades imperantes en el medio. Sus familias eran también perfectamente atendidas y el cuidado de sus tierras y bienes no estaba librado al azar. Tampoco los indios conocieron el beneficio del hierro ni la fabricación del acero. Sus instrumentos de trabajo y sus armas se construyeron a base de piedras resistentes o de bronce y maderas fuertes. Los metales que fundían eran el oro y la plata, pero no para fines monetarios ni de enriquecimiento privado, sino para fabricar objetos de culto principalmente, o de adorno para sus palacios y casas. El único animal de carga que poseían era la llama, de poca resistencia y lento avance. En cambio, los europeos, al llegar a América, tenían siglos de superioridad técnica sobre los indios. Por eso es que, considerando a los americanos como bestias con figura de hombres, los catalogaron como seres inferiores, es decir, casi como animales. Los indios no fueron estimados como hombres en el sentido usual y corriente en Europa, sino como subhombres, y en tal forma fueron tratados. Así, considerados los indios por los conquistadores, surgió el concepto de que no eran sujetos de derechos, sino entes que debían cumplir solamente obligaciones. No tenían derecho a sus propias tierras porque ellas fueron atribuidas por la autoridad del Papa al rey de España y por este a sus capitanes y soldados de la conquista. No podían adquirir conocimientos y debían permanecer en la ignorancia. Ni la religión católica misma pudieron conocerla a fondo, sino solamente en sus aspectos supersticiosos. Y finalmente, todo este nuevo orden se les impuso mediante el ejercicio del terror consciente. Representantes de una sociedad en la que imperaba la propiedad privada, los conquistadores y colonizadores europeos iniciaron el despojo de sus tierras a los indígenas. El despojo de la tierra a los indios se produjo simultáneamente al sometimiento de estos,
sobre todo en la zona incaica, donde las tradiciones de arraigo secular permitieron la suplantación de la autoridad incásica por la de los conquistadores. Las tierras que fueron del Inca y del Sol cayeron de hecho en poder de los españoles como merced especial que recibieron de su rey. Aquellas otras regiones en las cuales estaban las tierras del pueblo durante el régimen de los incas fueron también objeto de despojo directo por los conquistadores y sus sucesores, especialmente todas aquellas situadas en zonas de clima benigno y de buenas condiciones para la producción agropecuaria. Solamente en las zonas altas de la cordillera y de la Puna, donde la producción era escasa y había necesidad de un trabajo de titanes para cultivarlas, se permitió supervivir a los ayllus indígenas, pero en constante peligro de despojo y sometidos sus habitantes a todas las tiranías de una casta voraz y ambiciosa de riquezas. Pero el despojo no se limitó solamente a las tierras de los indios, sino también a otras riquezas de carácter social. En esta forma, los conquistadores saquearon los templos, palacios y residencias particulares de todo el oro y la plata con que estaban decorados. Se apoderaron de las magníficas obras de alfarerías. Se apropiaron de las reservas almacenadas en los tambos, tanto en los productos agrarios como en tejidos, ropas y utensilios, y convirtieron en un patrimonio privado los ganados que se cuidaban para el culto y la nobleza, así como aquellos que pertenecían a las masas populares indígenas. Y para proseguir indefinidamente por cientos de años en su calidad de subhombres, los indios fueron también condenados a la más tremenda ignorancia. En España se educó la minoría privilegiada que durante la colonia debía venir a gobernar en América, ejerciendo los principales cargos políticos, administrativos y eclesiásticos. En el Nuevo Mundo se instruyeron escasos criollos y raros mestizos para nutrir la burocracia de segunda fila o para alimentar los cuadros de la clerecía. Las grandes masas indias no llegaron jamás a la escuela, jamás. Y si poseyeron algunos conocimientos sobre el agro, fue solamente la herencia desmedrada que les dejaron sus antepasados. En las manifestaciones artísticas, el indio no tuvo acceso y se actuó como tallador o picapedrero para las iglesias y palacios de los españoles. Lo hizo antes que como artista, simplemente como peón, porque quienes dirigían las obras, españoles o criollos, no podían rebajarse a manejar instrumentos manuales indignos de su posición y de su clase. Pero donde se observa una neta diferencia entre los opresores y los oprimidos, haciendo resaltar la condición de subhombres que tuvieron los indios después de la conquista, es en el lenguaje. Los españoles no se esforzaron por generalizar el idioma castellano entre las poblaciones que fueron sometidas. Al contrario, impedían por todos los medios e imponiendo sanciones denigrantes a los indios que quisieran aprender el idioma de sus amos. La difusión del lenguaje español fue restringida. Y esta es una característica especial de la división profunda entre una clase explotadora y otra explotada. Los conquistadores que se imponen sobre los pueblos íntegros conservan como un privilegio su propio idioma, cuidando celosamente porque no sea conocido de los conquistados. Esto pasó también en América, donde era signo de distinción y superioridad hablar español.
Los idiomas y lenguas vernáculas estaban destinados a las razas sometidas y conquistadas, un signo más de su calidad de subhombres. Los indios, por otra parte, fueron también maltratados por los representantes de la Iglesia. A la llegada de los españoles, el concepto de idolatría e infiel significaba una verdadera sentencia de muerte o esclavitud en España. El descubrimiento de América se produjo simultáneamente a la conclusión de la prolongada guerra de la reconquista de España católica contra la dominación árabe musulmana. Esta guerra tuvo un fuerte contenido religioso, ya que los árabes pretendían sojuzgar y extirpar la cristiandad, siendo respondidos con iguales deseos, no solo por los católicos, los más fanáticos defensores de la fe cristiana, sino por todas las otras corrientes emanadas de las enseñanzas de Cristo. Es fácil comprender que con esta mentalidad forjada en 8 siglos de lucha contra los árabes, la idolatría y la infidelidad para los españoles católicos eran signos seguros de animalidad y por consiguiente de inferioridad en la escala humana. Por algo en la guerra de la reconquista se imprecaba a árabes y judíos como perros infieles. Los españoles encontraron en América sociedades sencillas, pero que estaban fuera de la gracia divina, porque no conocían el catolicismo, sino que tenían una religión emanada de sus condiciones de vida y que deificaba a las fuerzas de la naturaleza, el sol, por ejemplo, que les ayudaban en su fundamental actividad para su subsistencia, la agricultura. La mitología y teogonía indígenas sublevaron el fanatismo español e inmediatamente acarrearon el dictado de idólatras e infieles para los infelices originarios de América. Por esto es que no solo los capitanes, soldados y autoridades civiles, sino muchas gentes de la iglesia sostuvieron que los indios no tenían alma, con lo que les desconocieron la facultad de discernir, pero sobre todo justificaron su propia actitud al someter a los indios a la esclavitud y a la servidumbre. Como los indios fueron reputados poco menos que animales, era pues justo para los españoles privarles de todo derecho y solamente cargarles con trabajo rudo y obligaciones sin fin. La teoría de que los indios estaban desprovistos de alma sirvió maravillosamente para arrebatarles sus tierras, bienes y su propia vida. Claro que la actividad de sacerdotes y misioneros se orientó a destruir la idolatría e infidelidad en el espíritu de los desgraciados indios, y para ello se empleó también la violencia. Pero las enseñanzas que los indígenas recibieron acerca de la fe católica fueron insuficientes porque su cultura era muy baja, supuestamente. Y como los principios del catolicismo no extirparon los antiguos mitos y creencias indígenas, se formó una curiosa mezcla que afirmó la superstición. La enseñanza del catolicismo tendió a atemorizar a la raza indígena, que escogió de entre sus antiguas creencias todas aquellas que podían librarle de la severidad católica. El resultado fue la propagación de creencias y prácticas supersticiosas que han impedido toda elevación espiritual de la gran población india. El procedimiento de los conquistadores para imponerse sobre los indios fue el terror. Desde el acontecimiento de Cajamarca se creó esa tradición. Los conquistadores eran pocos, los indios muchos,
y aunque en los primeros tiempos estos no atinaron a organizar su resistencia, los españoles, en cambio, para suplir el desequilibrio numérico entre ellos y los nativos, apelaron sistemáticamente al terror. La muerte de Atahualpa en el suplicio no fue sino un acto de terrorismo que posteriormente se generalizó. Para despojar a los indios de sus tierras y bienes, para destruir su antigua fe y sus tradiciones, para eliminar la influencia de su organización autóctona, para destruir el ascendiente de sus propias autoridades y, en fin, para imponer la voluntad indiscutible de los españoles. Estos ejercieron el terror. Los indios fueron sacrificados por los nuevos señores de América, sin ninguna responsabilidad. En los campos fueron azotados, castigados y torturados en la misma forma que lo habrían sido los siervos de la Edad Media en Europa. Sobre los indios cayó pues el tremendo peso de un terror sin límites, que no amenguó ni en el tiempo ni en el espacio, asegurando así la inferioridad que les asignaron los conquistadores europeos y rubricando definitivamente su posición de subhombres en su propia tierra, es decir, en lo que ahora es llamada América. Muchas gracias, queridos amigos y amigas de Bolivia, de América y del mundo. Esta fue la cuarta parte del libro Malcu Julián Tupac Katari, Volveré y seré millones, de el escritor boliviano Alipio Valencia Vega. Hasta una próxima oportunidad.